Judas Iscariote, traidor o pieza necesaria. Nada que ver con esto. El nombre de Judas Iscariote no necesita contexto porque la condena llegó antes que la explicación. Basta pronunciarlo para activar una reacción automática, casi reflejo, como si durante siglos se hubiera entrenado la mente humana para responder sin pensar. Traidor, ¿Qué vemos del otro vendido, lado? oscuro. Pero ninguna de esas palabras explica quién fue realmente Judas, ni por qué la historia decidió reducirlo a una sola función. Judas no aparece en los relatos como enemigo externo, ni como La cosa está en infiltrado marcha. accidental. Sí, pero tenemos que ser Aparece prudentes. como Nadie elegido, más puede enterarse de uno esto. de los 12, llamado de manera directa, aceptado sin reservas, mantenido cerca hasta el final. Y cuando una historia necesita simplificar tanto a uno de sus protagonistas, casi siempre es porque no puede Con estos permitirse sucios, contar todo. Basta para comprar Judas una caminó vida. con Jesús cuando no había multitudes. Compartió el pan, el cansancio, el miedo. Escuchó palabras que no fueron registradas y dio gestos que no quedaron escritos. No fue un testigo distante, fue parte Tenemos del que actuar núcleo. rápido. La cosa Eso lo está de convierte quijera. en una figura Estoy de peligrosa, acuerdo. porque el traidor perfecto debería ser ajeno, visible, identificable desde fuera. Judas no lo era. Judas conocía el interior del mensaje antes de que el mensaje se convirtiera en doctrina. Y eso cambia radicalmente la percepción de sus actos. Los textos oficiales intentan resolver esa Queridos incomodidad, ancestros que atribuyéndole escuchamos. motivaciones simples. Dinero, ambición, corrupción. Pero esos rasgos aparecen tarde, cuando el relato ya necesita justificar su condena. Al inicio no hay sospecha. Nadie desconfía de él. Nadie lo vigila. Nadie lo Los que son señala. de la noche Y Jesús, buscan que al según amante los de la mismos noche. textos conocía el interior de las personas, jamás lo expulsa ni lo confronta públicamente. No es ingenuidad, es decisión. La escena de la última cena contiene una grieta que rara vez se examina con atención. Jesús anuncia que uno de los presentes lo entregará, pero no pronuncia un Estaba a nombre, punto de terminar. no señala, no provoca pánico, solo deja caer la frase y observa. Judas entiende, los demás no. Ese momento no es una acusación, es una confirmación silenciosa. Dos conciencias que ya saben lo que va a ocurrir. Dos personas atrapadas en un punto sin retorno. Si Judas hubiera actuado por codicia, su comportamiento posterior sería distinto. No huye, no disfruta el dinero, no lo conserva. Devuelve las monedas y las rechaza. Ese gesto no corresponde al perfil de un traidor satisfecho. Corresponde al de alguien que comprende el peso de una decisión irreversible. La mente humana no se quiebra por hacer el mal. Se quiebra por entender el significado de lo que ha hecho. Pedro niega a Jesús 3 veces y es perdonado. Judas lo entrega una vez y es condenado para siempre. Esa diferencia no responde a una lógica moral, Esto sino no puede narrativa. salir a la luz. Pedro es funcional para el futuro del movimiento. Judas no. Pedro puede liderar, enseñar, organizar. Judas solo puede recordar algo incómodo. Y las historias que buscan perdurar no suelen conservar a quienes recuerdan lo que no conviene. Existen textos antiguos que no fueron incluidos en el canon. Evangelios descartados, manuscritos ocultos, versiones consideradas peligrosas. En ellos Judas no aparece como traidor, sino como el discípulo que entiende antes que los demás. El único capaz de asumir una tarea que nadie quiere aceptar. El que comprende que el plan necesita una traición consciente para cumplirse. El secreto está en Esa tus idea es palabras. profundamente perturbadora, porque introduce una posibilidad insoportable. Que el sacrificio no fue limpio. Que alguien tuvo que aceptar ser odiado para siempre. Ese tipo de pensamiento desestabiliza cualquier estructura religiosa o moral. Obliga a replantear el concepto de obediencia, de culpa, El de fin está responsabilidad. Judas representa ese dilema extremo, no la maldad pura, sino la decisión imposible. Y por eso su figura fue neutralizada. Cuando Judas sale de la última cena, el texto especifica que era de noche. No es un detalle menor, es un símbolo. El viento sopla frío Judas por las entra en la calles. oscuridad para que otros ¿Qué vamos a permanezcan en la luz. encontrar? No porque sea oscuro, sino porque alguien tiene que cargar con eso. Jesús no lo detiene, no lo maldice, le dice,
Haz lo que tienes que hacer. Esa frase no pertenece a una víctima engañada. Pertenece a alguien que conoce el final y acepta el precio. La historia posterior necesitaba un culpable humano claro. No podía ser el poder político, ni la multitud cambiante, ni la lógica del destino. Tenía que ser alguien cercano, alguien con rostro y nombre. Judas cumplió ese papel. Absorbió toda la culpa y luego desapareció, sin defensa, sin relato propio, sin posibilidad de explicarse. Su muerte no es heroica ni ejemplar. Es incómoda, rápida, confusa. Como si el relato necesitara cerrar el asunto cuanto antes. Un traidor que se quita la vida no deja preguntas abiertas, no interpela, no contradice. Es el silencio perfecto. Pero Judas sigue incomodando, porque su remordimiento no se parece al de un criminal común, porque su figura no encaja del todo, porque su silencio pesa más que 1000 palabras. Judas no es recordado por lo que dijo, sino por lo que nunca pudo decir. La historia que sobrevive no siempre es la más justa, sino la más funcional. Judas fue funcional para que el acontecimiento ocurriera, pero no para que el relato se consolidara. Por eso fue reducido a símbolo, convertido en advertencia, transformado en traidor absoluto. La pregunta que incomoda no es si Judas entregó a Jesús. Eso ya está escrito. La pregunta real es si tenía otra opción. Y si no la tenía, entonces todo cambia. Porque ya no hablamos de un villano, El valor de la sino vida de de un alguien hombre que se mide aceptó por lo que está perderlo dispuesto todo a arriesgar para que la por las historia ideas que avanzara. defiende. Y ese tipo de sacrificio rara vez es celebrado. Casi siempre es enterrado. Aquí no termina la historia de Judas. Aquí comienza el problema que nadie quiso resolver. La figura de Judas empieza a volverse verdaderamente peligrosa cuando se la observa desde la psicología y no desde la moral. La moral simplifica, la psicología incomoda, la moral etiqueta, la psicología pregunta. Y cuando se analiza a Judas desde la mente humana, el relato tradicional comienza a mostrar fisuras. Judas no actúa como alguien dominado por el impulso, ni como El alguien viento cegado sopla, por la el niebla beneficio. crece, y el Actúa camino como se alguien hace que ha más llegado a oscuro. una conclusión. Y las conclusiones, cuando son profundas, suelen ser solitarias. Judas es el único discípulo que parece adelantarse al desenlace. Mientras los demás aún esperan un cambio, una intervención, una victoria visible, Judas ya se mueve como si supiera que el final no puede evitarse. Esa diferencia de ritmo El es fuego se clave. apaga, Los otros pero la sombra reaccionan. sigue. Judas decide. Y decidir antes que los demás implica cargar con una responsabilidad que nadie más quiere asumir. En los relatos oficiales se insiste en que Satanás entra en Judas. Es una explicación cómoda. Elimina la necesidad de analizar su voluntad. Si fue poseído, no hay dilema. No hay responsabilidad real. No hay preguntas. Pero esa explicación aparece precisamente cuando el acto ya ha ocurrido. Antes de eso, Judas razona, pregunta, observa. No es un cuerpo vacío, es una mente activa. La idea de la posesión funciona como una absolución narrativa para los demás, no como una explicación del acto. Judas ve algo que los otros no quieren ver. Percibe que el mensaje no sobrevivirá sin un quiebre, que las palabras no bastan, que el sacrificio, para ser efectivo, necesita una traición concreta, no simbólica, no abstracta, humana. Alguien debe señalar, entregar, activar la maquinaria. Y nadie quiere ser esa persona, nadie excepto Judas. Ese es el punto donde la mente humana entra en territorio extremo. Cuando alguien entiende que una tragedia es inevitable, pero cree que puede controlar cómo ocurre. Judas no crea el desenlace, lo encauza. Eso no lo hace inocente, pero tampoco encaja con la imagen del villano impulsivo. Es la psicología del chivo expiatorio consciente. Alguien que acepta ser señalado para que el grupo sobreviva. Los demás discípulos huyen cuando todo se derrumba. Pedro niega. Los otros se esconden. Judas no huye del peso de su acto. Huye de sí mismo. Devuelve el dinero porque entiende que no es una recompensa.
Es una marca, un símbolo del papel que aceptó, y al rechazarlo intenta desprenderse de ese símbolo, aunque ya sea imposible. Son de lo más El remordimiento de Judas no es miedo al castigo, es conciencia, es la comprensión tardía de que su acto no será entendido, de que será reducido, de que la historia no necesita su verdad, sino su condena. Esa comprensión es devastadora. La mente humana puede soportar la culpa si cree que habrá explicación. Lo que no soporta es la certeza de ser malinterpretada para siempre. La tradición nunca permitió que Judas hablara después. No hay discurso, no hay defensa, no hay última palabra. Su silencio no es casual, es funcional. Un Judas que explica rompe el relato. Un Judas que piensa introduce zonas grises. Y las zonas grises son enemigas de las estructuras que necesitan certezas simples. Hay un detalle que rara vez se menciona. Judas no entrega a Jesús con violencia. No lo acusa públicamente. No lo denuncia ante el pueblo. Lo identifica con un gesto íntimo. Un beso. Estás tan cerca. Ese gesto no es solo traición. Es cercanía. Es reconocimiento. Es una forma de decir: tú y yo sabemos lo que esto significa. Un traidor frío habría señalado desde lejos. Judas se acerca. Eso habla de conflicto interno, no de odio. El beso convierte la escena en algo profundamente humano. No hay gloria, no hay heroísmo, hay tensión contenida. Judas no celebra, Jesús no se resiste. Ambos aceptan el momento. Y ese acuerdo silencioso es más inquietante que cualquier acto de violencia. Después Judas no busca refugio. No intenta negociar su supervivencia. Va a los mismos que lo usaron y les devuelve lo que le dieron. Ese acto es una acusación muda. Es decir, esto no era lo que parecía. Pero nadie escucha, porque ya no importa. El relato necesita avanzar. La muerte de Judas es descrita de formas distintas. Estos son los códices más antiguos ninguna es que detallada. existen de las escrituras Es como si el sagradas. texto mismo dudara, como si hubiera versiones que no encajan. Esa ambigüedad no es descuido, es incomodidad. Una muerte clara permitiría un cierre moral. Una muerte confusa mantiene la tensión. Judas muere sin resolución, porque su papel nunca fue resuelto. Desde una perspectiva El tiempo ha psicológica, cambiado, Judas encarna el pero el bien conflicto entre sigue siendo obediencia el e bien. identidad. Obedece algo que cree necesario, pero al hacerlo, destruye quién es. Ya no puede volver a ser discípulo. No puede ser traidor satisfecho. Queda suspendido en un limbo donde no pertenece a ningún lado. Esa es una de las formas más extremas de sufrimiento humano. La historia posterior resolvió ese limbo convirtiéndolo en símbolo del mal. Fue más fácil, más funcional, pero no más verdadero. Judas no encaja en el molde del villano clásico. No disfruta, no se beneficia, no sobrevive, no deja legado, solo deja una herida abierta. Y las heridas abiertas son peligrosas, porque invitan a mirar dentro, invitan a preguntar quién decide quién es traidor y quién es héroe, quién es recordado y quién es borrado. Judas amenaza con revelar que la historia pudo haber sido construida sobre una decisión humana terrible pero necesaria. Si eso es cierto, entonces Judas no es solo un personaje del pasado, es un espejo, un recordatorio de que a veces el precio de que una historia avance es que alguien cargue con toda la culpa, y ese alguien rara vez es celebrado. Aquí la pregunta se vuelve inevitable. Si Judas no hubiera hecho lo que hizo, ¿habría ocurrido el sacrificio tal como se conoce? Y si la respuesta es no, entonces su figura deja de ser secundaria. Se vuelve central, demasiado central para resultar cómoda. Por eso su nombre sigue siendo usado como insulto. Porque reducirlo a traidor es más fácil que aceptar que tal vez fue algo peor para el relato. Alguien que entendió demasiado y pagó el precio completo. La historia aún no ha terminado de decidir qué hacer con Judas. Y mientras eso no ocurra,
Su figura seguirá siendo una grieta silenciosa en el corazón del relato. El verdadero conflicto con Judas no es histórico, solo los valientes es estructural. pueden encontrarlo. No se trata solo de lo que hizo, sino de lo que su figura amenaza con revelar si se lo observa sin filtros. Judas pone en crisis la idea de que los acontecimientos se desarrollaron de manera limpia, inevitable y moralmente clara. Introduce la posibilidad de que el desenlace dependiera de una decisión humana específica, consciente y terrible. Y esa posibilidad no es compatible con un relato que necesita mostrarse como perfectamente ordenado. La narrativa oficial presenta los hechos como si todo hubiera ocurrido por una fuerza superior incuestionable. Pero la presencia de Judas demuestra que hubo elección, que alguien tuvo que actuar, que el destino, si existía, necesitó de una mano humana para cumplirse. Y cuando el destino necesita de un individuo concreto, ese individuo se vuelve peligroso para la historia. Judas no fue un simple engranaje inconsciente, fue un punto de inflexión. Hasta su acto, todo podía detenerse. Después de su acto, ya no. Ese es el verdadero punto de no retorno. ¿Qué significa? No la crucifixión, no el juicio, no la condena pública. El momento decisivo ocurre cuando Judas decide avanzar. Y esa decisión lo convierte en algo más que un personaje secundario. Lo convierte en el detonante. Eso explica por qué los evangelios posteriores se esfuerzan tanto en reducir su complejidad. En las arcas Se lo de la vacía de Iglesia. pensamiento. Se lo presenta como instrumento del mal. Se le quita agencia, porque reconocer su agencia sería reconocer que el plan dependía de una elección humana moralmente insoportable. Y ese reconocimiento abre preguntas que nadie quiere responder. La mente humana necesita creer que el bien supremo no se apoya en actos condenables. Judas rompe esa ilusión. Sugiere que incluso los relatos más sagrados pueden estar construidos sobre sacrificios humanos indisibles. No sacrificios rituales, sino sacrificios de reputación, de identidad, de memoria. Judas sacrifica su nombre para que otro nombre sea elevado. Hay algo profundamente inquietante en la manera en que Judas desaparece del relato. No hay intento de redención, no hay búsqueda, no hay comunidad que lo llore. Su muerte no genera reflexión colectiva. Es como si la historia respirara aliviada cuando ya no está. Como si su sola existencia fuera un problema que necesitaba ser eliminado. Ese silencio posterior no es olvido. Es una forma de control. Control del significado. Control del mensaje. Judas debía ser recordado de una sola manera para que nadie intentara reinterpretar los hechos. Porque reinterpretarlos implicaría aceptar que la historia no fue tan sencilla como se predica. Desde una perspectiva psicológica, Judas encarna el conflicto entre comprensión y pertenencia. Comprende algo que lo separa del grupo, y cuando la comprensión rompe la pertenencia, el individuo queda aislado. Ese aislamiento es devastador. Judas ya no pertenece al círculo de los discípulos, pero tampoco pertenece al mundo que lo utiliza. Queda solo. Y la soledad extrema suele ser el verdadero castigo. La tradición prefirió convertir esa soledad en culpa. Fue más fácil decir era malo que decir estaba solo con un conocimiento imposible. Pero la diferencia es fundamental. Un villano actúa por interés. Judas actúa por convicción, aunque esa convicción lo destruya. El hecho de que Judas no deje descendencia simbólica es significativo. Pedro deja iglesia, Pablo deja doctrina, Judas no deja nada. No porque no tuviera algo que decir, sino porque no se le permitió decirlo. Su historia se cerró antes de que pudiera abrirse. Incluso su nombre se vuelve tóxico. No se repite, no se reivindica, se usa como advertencia. Como si mencionar a Judas fuera suficiente para disciplinar cualquier intento de cuestionamiento. No seas como Judas, no preguntes demasiado, no entiendas más de lo permitido. Pero la figura de Judas sigue reapareciendo porque no fue resuelta, porque su papel no fue explicado, solo condenado. Y lo no explicado siempre regresa, en forma de duda, de inquietud, de grieta. Si Judas hubiera sido innecesario, su historia habría sido irrelevante, pero no lo fue. Fue central, tan central que hubo que neutralizarla.
Judas se convierte así en un recordatorio incómodo de que los relatos sagrados también tienen puntos débiles, lugares donde la lógica divina parece depender demasiado de decisiones humanas. La pregunta que surge es peligrosa. ¿Puede un plan ser perfecto si necesita de una traición? Y si la respuesta es sí, entonces la traición deja de ser un error y se convierte en función. Y si se convierte en función, el traidor deja de ser simplemente malo, se vuelve trágico. Judas no encaja en la categoría de monstruo. No hay placer en su acto, no hay gloria, no hay triunfo, solo hay pérdida. Pérdida de identidad, de sentido, de futuro. Esa pérdida total es lo que lo hace humano. Demasiado humano para un relato que necesita héroes claros y villanos simples. La recompensa por el padre de El los problema con dragones, Judas es que cada obliga a vez mirar el mayor. costo real de las grandes historias. Obliga a preguntarse quién paga el precio para que otros encuentren sentido. ¿Quién carga con la culpa para que otros se sientan redimidos? Y esas preguntas no se limitan al pasado. Siguen vigentes. Cada vez que una historia necesita un traidor absoluto para mantenerse intacta, Judas vuelve a aparecer como sombra, recordando que tal vez la traición no fue un desvío, sino una pieza, y que las piezas incómodas suelen ser las primeras en ser descartadas. La historia decidió qué hacer con Judas. Lo convirtió en símbolo. Pero los símbolos no piensan, no dudan, no sufren. Judas sí. Y ese sufrimiento es la clave de todo, porque un símbolo del mal no sufre por lo que hizo. Un ser humano que entendió demasiado, sí. Y ahí, en ese sufrimiento silencioso, la historia empieza a resquebrajarse. Judas llega al final sin absolución, porque la historia no sabe qué hacer con alguien como él. No encaja en la lógica del castigo ni en la del perdón. Su figura queda suspendida, como una pregunta que nadie quiso responder. Si fue un simple traidor, su nombre habría bastado como advertencia, pero no bastó. Hubo que exagerarlo, oscurecerlo, repetirlo durante siglos. Esa insistencia revela inseguridad, revela miedo a que alguien vuelva a mirar con atención. El final de Judas no ofrece consuelo. No hay redención pública ni condena ejemplar, solo hay silencio. Y el silencio es el lugar donde las historias frágiles se protegen. Porque explicar a Judas implicaría admitir que el bien necesitó de una decisión moralmente inaceptable. Implicaría reconocer que el sacrificio no fue puro, que alguien tuvo que asumir la culpa para que otros pudieran hablar de salvación. Judas no es peligroso por lo que hizo, sino por lo que obliga a pensar. Obliga a aceptar que la obediencia puede destruir, que comprender demasiado puede aislar, que cumplir una función no garantiza reconocimiento. Obliga a preguntarse si la historia recuerda a quienes hacen lo correcto o solo a quienes resultan útiles después. El relato oficial cerró el caso con rapidez, pero las grietas El fuego de la vela permanecen. se apagó. Cada vez que alguien compara a Judas con Pedro, cada vez que alguien se pregunta por qué uno fue perdonado y el otro borrado, la historia vuelve a temblar. Porque la diferencia no está en la falta cometida, sino en el lugar que cada uno ocupó después. Judas ocupó el lugar que nadie quería, el del culpable necesario, el del detonante silencioso, el del nombre que debía cargarse de odio para que los demás quedaran limpios. Esa es una forma extrema de sacrificio, no de cuerpo, sino de memoria. Quizás Judas entendió que su papel no tendría recompensa, que su acto sería interpretado siempre de la peor manera, que no habría espacio para matices ni para defensa, y aún así avanzó. Si eso no es convicción, entonces la palabra pierde sentido. La historia nunca resolvió a Judas porque resolverlo implicaría aceptar que no todo puede clasificarse como bien o mal, que existen decisiones trágicas donde todas las opciones son pérdida. Judas habita ese territorio incómodo. Por eso sigue siendo expulsado del relato una y otra vez. El final permanece abierto porque la pregunta sigue viva. ¿Fue Judas un traidor o fue una pieza necesaria?
La historia eligió una respuesta, pero no logró borrar la otra. Y mientras esa otra posibilidad exista, el relato no estará completo. Tal vez el verdadero problema no sea Judas, sino lo que su figura revela sobre cómo construimos nuestras historias, sobre a quién perdonamos, a quién condenamos y por qué. Judas permanece como una sombra porque nadie se atrevió a mirarlo de frente. Y mientras no lo hagamos, la pregunta seguirá ahí, incomodando, esperando, no para destruir la historia, sino para recordarnos que incluso las historias sagradas tienen un precio humano que alguien tuvo que pagar en silencio.